Bueno, él radica en Fresnillo, Zacatecas. Cursó sus estudios para profesor de educación primaria en el Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. Posteriormente, para profesor de matemáticas en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Realizó la maestría en educación y el doctorado en educación con especialidad en educación matemática en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido profesor de educación primaria de 1980 a 1988, profesor de matemáticas en bachillerato de 1988 a 1994, profesor de licenciatura en educación en la Escuela Normal y la Universidad Pedagógica Nacional en el periodo de 1994 a 1996, diseñador y profesor en las maestrías en matemática educativa y didácticas de la educación básica en el periodo de 1996 al año 2000, profesor de maestría en las Universidades Autónomas de Fresnillo y Zacatecas en el periodo de 2000 a 2004, subsecretario y secretario de Educación del Estado de Zacatecas en el periodo de 2004 a 2010. Actualmente es profesor de la maestría en educación básica en la Unidad Zacatecas de la Universidad Pedagógica Nacional y es también coordinador regional de la zona noreste del doctorado en desarrollo educativo con énfasis en formación de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado en autoría y coautoría algunos libros y artículos sobre la educación en general y sobre la educación matemática en particular. Doctor, le agradecemos mucho la participación y el tiempo que nos ha concedido para esta sesión y pues vamos a escuchar, si le parece, su charla. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esta presentación tan generosa. Yo he titulado a la charla Matemáticas y Educación Básica, Imaginarios, Expectativas y Praxis. Y como nos ocurre a todos, una vez que mandamos el resumen de lo que queremos trabajar, luego los caminos a veces se nos desvían un poco. Por esa razón les quiero primero comentar un prefacio, es decir, unas puntualizaciones antes de dar la cara, un prefacio. En esta charla vamos a entender imaginarios a la manera de Durkheim como esas representaciones sociales acerca del mundo que se enquistan o que se anidan en una institución específica. En este caso, la institución es la educación matemática. Como expectativas vamos a entender aquellas cosas que la sociedad espera de ciertos agentes sociales. Y la praxis la vamos a ver como aquello que ocurrió. Es decir, la trilogía sería un imaginario en una institución, es una manera de ver el mundo, lo que ese mundo espera de los agentes y lo que al final de cuentas los agentes pudieron o quisieron hacer. La segunda puntualización es que no voy a hablar de educación básica en términos generales, voy a hablar de la educación primaria. ¿Por qué? Porque son dos cosas muy distintas, por ejemplo, la educación primaria y la educación secundaria, si nos atendemos a dos criterios fundamentales, el de la polivalencia del profesor de primaria y del normalismo, de este estilo, de este espíritu que guía la manera de ser profesor y que está desde luego más anidada en la educación primaria que en la secundaria o en el preescolar. También voy a plantear a las reformas educativas como objeto histórico. Me parece que eso les hace más justicia, porque las reformas educativas en todos los países, en todos los niveles y en todas las asignaturas son un objeto que es susceptible de rupturas, pero también de continuidades. Y sobre todo, como todos los objetos históricos, ¿sí?, están en un contexto
donde al mismo tiempo están sucediendo muchos fenómenos históricos que los determinan. Y finalmente quiero puntualizar que en las reformas hay otro rasgo institucional que las define, las modula y las determina, que es la investigación del campo. Y también quiero ver un poco cómo la investigación ha determinado o no las reformas. En términos generales, pues este prefacio me permite plantearles el objetivo de mi charla. El objetivo será dar cuenta de la complejidad en la que se han movido las reformas para la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria y cómo los agentes, la noósfera y los profesores las han sorteado o han tenido éxitos relativos en cada una de ellas. Bien, pues una vez dicho este prefacio, vamos a utilizar algunas imágenes en el sentido amplio de la palabra imagen como imaginario. Vamos a utilizar algunas imágenes del cine, sobre todo para plantear los imaginarios. Comencemos con el primer imaginario. Había una serie en la televisión que se llamaba Los Años Maravillosos y que se sumergían en el gran sueño americano y las grandes posibilidades que ofrecía de progresar la sociedad y el individuo en el sueño americano. Los años maravillosos, pues, son aquel imaginario en que el mundo suponía que lo único que le podía pasar a la vida era mejorar. ¿Sí? Los años maravillosos, desde mi punto de vista, en la educación matemática o en la educación primaria, se pueden rastrear en el periodo de 1960 a 1972, con el llamado periodo de las matemáticas tradicionales, y en términos de la educación en México, es el periodo donde se desarrollaba el conocidísimo Plan de 11 años, que intentaba pues darle 11 años de escolaridad a los niños. En los años maravillosos, la escuela planteaba unas matemáticas para la vida que, desde mi punto de vista, hoy, por profesores y por algunos otros agentes, son simplificadas de manera burda y se crea una caricatura de lo que fueron, una caricatura a la que es muy fácil vencer. Sin embargo, como ustedes verán en esta diapositiva, había una noción de matemáticas en el primer imaginario de los 60s y 70s. De lo que se trataba era de que el alumno aprendiera matemáticas para la vida, para su vida cotidiana específicamente. Y para ello, la escuela le proponía contenidos que llamaba rudimentarios, que no son otra cosa que los contenidos básicos, las 4 operaciones básicas y algunos pocos contenidos de geometría. Y desde luego en la parte de arriba de la diapositiva se plantea que el gran objetivo de las matemáticas de ese periodo era que fueran conocimientos objetivos y de utilidad práctica. Y la enseñanza que hoy se tipifica como la enseñanza vieja o la enseñanza tradicional, en realidad no era tan simple ni era tan mecánica. La enseñanza, decían todos los materiales de la Secretaría de Educación Pública, mucho ojo, debe ir de lo concreto a lo abstracto, pero debe trabajarse por medio de situaciones concretas y objetos conocidos, basada en manipulaciones y manejo de objetos. Ojo, subrayo la que sigue. Primero debe ser la tarea práctica y luego las operaciones con símbolos.
primero la comprensión, luego el cálculo y después la memorización, ¿sí? Estos eran los principios de la enseñanza de ese periodo. Esta reforma que llega en los 60 a la escuela primaria no fue aceptada por los profesores con gran facilidad. Hubo resistencias, pero dichas resistencias no duraron mucho y muy rápidamente los profesores se ajustaron a lo que la Secretaría de Educación Pública les pedía. Es decir, lo que les pedía era fundamentalmente un profesor que explicaba, que ponía ejercicios y que aplicaba. Esa función fue entendida más o menos rápido y también los profesores entendieron que se trataba de enseñar unas matemáticas que le sirvieran al niño para la vida cotidiana. Esas eran las expectativas del primer imaginario. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las praxis del periodo de los años maravillosos? Lo que se pudo ver es que había todo un sistema didáctico en perfecto equilibrio. Los profesores entendían las matemáticas que debían enseñar, los profesores entendían cómo enseñar esas matemáticas, a los profesores les agradaba enseñar de esa manera y los niños aceptaban de muy buena manera el rol que aquel contrato didáctico les ofrecía. Por su parte, la nósfera, en la que, como dice Chevalar, podemos abstraer a los padres de familia, los especialistas y los administrativos, reitero, los agentes de la nósfera también disfrutaban de los años maravillosos. Solo había éxitos y más éxitos. Los padres de familia estaban muy contentos con las matemáticas que aprendían sus hijos en las escuelas y estaban contentos con la manera en que los profesores les enseñaban a sus hijos. Estaban tan contentos que los padres de familia sabían cómo imitar al profesor para ayudarle a los niños en casa. Los especialistas estaban conformes porque habían planteado una reforma que gustaba a todos los agentes. Y los éxitos de los administradores educativos se multiplicaban, porque sus grandes tareas de aquel periodo eran proveer libros de texto gratuitos, ampliar cada día la cobertura de alumnos en las escuelas y en las escuelas normales brindarle a los jóvenes que iban a ser profesores una formación técnico-pedagógica. Esto es, se trataba fundamentalmente de enseñarle los principios de la tecnología educativa, de esta doctrina norteamericana y del conductismo. Estas tres grandes tareas de los administradores educativos no conocieron fracasos en aquel tiempo, ¿sí? Así caminaban los años maravillosos. Sin embargo, las transformaciones en la sociedad empezaron a resquebrajar este modelo y hubo necesidad de establecer una ruptura y la sociedad entró a un segundo imaginario. Este segundo imaginario me gustaría plantearlo con la película que seguramente ya todos vieron de Charles Chaplin, Tiempos Modernos. Igual que toda la sociedad, Charles Chaplin o su personaje Charlie empieza en esa película, ¿sí?, asumiendo todas las ilusiones de la modernidad. Estas ilusiones que tienen su raíz en el siglo XVIII francés y que planteaban a la ciencia como el gran motor de la solución de todos los problemas sociales. La modernidad, pues, en términos filosóficos y en términos sociológicos, implica la creencia
de que la ciencia va a ayudarnos a resolver todos los problemas de la sociedad. Tiempos modernos a la escuela primaria mexicana, porque hay diferentes tiempos, si uno habla de Europa o si uno habla de Norteamérica o de México. En México, tiempos modernos llegó en 1972 y duró hasta 1993. 20 años duraron en las escuelas mexicanas eso que se llamó las matemáticas modernas. Y al igual que la ciencia y al igual que en la película, las matemáticas modernas iban a resolver todos los problemas de la enseñanza de las matemáticas, de aquellas problemáticas que habían generado las viejas matemáticas, las matemáticas antiguas. ¿Qué expectativas se tenían con las matemáticas modernas? Si pueden observar en la parte alta de la diapositiva, las matemáticas que entonces pues ofrecían las escuelas primarias eran unas matemáticas para formalizar el pensamiento. Ofrecían unas matemáticas que eran un instrumento de globalización y universalización. Un instrumento que una vez que el hombre se apropiaba de él, podía explicar situaciones de una gran diversidad, hipotéticas, reales, de la vida cotidiana o del mundo mismo de la matemática. Ese era el gran objetivo de la escuela en las matemáticas modernas. Ni más, pero tampoco ni menos, más que unas matemáticas formalizadas. Junto a eso, la escuela también tenía la expectativa de que el profesor enseñara matemáticas intentando fomentar en el niño la capacidad de formalizar con precisión, de razonar y aplicar su razonamiento a todas las situaciones. Una nota al pie de página: esta idea de formalización también llegó a la educación preescolar, fundamentalmente con la inclusión del concepto de número desde la teoría de conjuntos. Esas eran las expectativas. Junto con las expectativas, voy a poner esta diapositiva porque me parece que ahí se generan y nacen instituciones que hoy mismo siguen teniendo un rol fundamental en la educación matemática en la escuela primaria. Y lo que voy a plantear es que en ese periodo de la modernidad nacen algunas instituciones, las instituciones de la modernidad, les llamo yo. A la izquierda, en el recuadro de la izquierda, lo que planteo es que se incluyeron nuevos saberes matemáticos en la escuela primaria. Las propiedades y operaciones de los sistemas de numeración, definidos así. Si bien estaban las operaciones básicas, no se definían de esta manera. Llegó la variación proporcional, sustituyendo a la tradicional regla de 3. Llegó la lógica, la probabilidad y estadística, que eran contenidos que no se trabajaban. Llegó la simetría axial, la simetría de rotación, el plano cartesiano y los conjuntos. Todos estos contenidos nuevos se incluyeron en los años 70. Abajo llegó una institución también fundamental para el periodo de la modernidad. Llegó una nueva pedagogía, que era el aprendizaje por descubrimiento. Para no explicar demasiado el aprendizaje por descubrimiento, voy a usar dos fórmulas muy sencillas. Si en las matemáticas tradicionales se pensaba en un profesor que
explicaba, ejercitaba y aplicaba el aprendizaje por descubrimiento basado en John Dewey y Jeremy Brunner. Lo que planteaba era un profesor que preguntaba, y a través de las preguntas lograba, al menos hipotéticamente, a través de las preguntas lograba que el niño aprendiera la estructura matemática que estaba en juego. Porque recordemos que las matemáticas modernas apelaban al estructuralismo, ¿sí? Entonces, esa era la nueva pedagogía, un profesor que preguntaba. Esta reforma, desde antes de su llegada a México, se había pensado ya en el mundo como una reforma de alta complejidad. Y tanto en Europa como en Estados Unidos, el reconocimiento de esa complejidad obligó a la fundación de instituciones que aliviaran un poco dicha complejidad. En México, desde mi punto de vista, estas fueron las instituciones que modularon tal reforma. En 1972 se nombra a don Carlos Simas como coordinador de la reforma. No lo vean como persona, véanlo como una institución de la modernidad. Para mí, lo que representa la inclusión de don Carlos Simas es la génesis de un nuevo agente social, de una nueva profesión, el educador matemático. Así veo yo ahí la génesis del educador matemático en el nombramiento de ese coordinador. En 1971, el DIE, le piden al DIE que elabore los libros de ciencias para la escuela primaria. Y al mismo tiempo el DIE trabaja la maestría en ciencias y poco después se funda el laboratorio de psicomatemática. En términos de instituciones, ¿qué se funda ahí? En tanto que para elaborar los libros de ciencias, los académicos del DIE tuvieron que lanzar miradas sobre la escuela primaria y tuvieron que posteriormente lanzar miradas sobre la manera en que se usaban los libros de texto. Lo que funda el DIE es la práctica de investigar la escuela primaria para mejorarla. Es uno de los primeros intentos. El laboratorio de psicomatemática, recuerden, tuvo a su cargo un programa durante 6 años en el que intervenían en los grupos de educación primaria 6 años para intentar mejorar la educación matemática. Se funda pues una mirada científica, una mirada investigativa sobre la escuela primaria. En 1975 también aparece la maestría en matemática educativa del CIMVESTAR. ¿Qué institución es esa? Pues la formación de educadores matemáticos, nada más y nada menos. En 1975 se incluye un plan de estudios en las escuelas normales, 1975. Ese plan incorporaba una estructura más o menos en la siguiente dinámica. Historia y su enseñanza, historia y su didáctica, español y su didáctica, matemáticas y su didáctica. En 1975, los profesores de las normales en masa rechazan ese programa y no vive ni un año y tiene que hacerse un nuevo plan que le llaman el Plan 75 reestructurado, en donde se regresa a las asignaturas matemáticas, español, historia, etcétera, y didáctica general. ¿Qué institución se funda ahí? La polémica en la formación respecto de si debe ir junta la matemática y su didáctica o hay una didáctica general. Esa polémica es de la modernidad
y veremos más adelante si sigue vigente. En 1978 se funda la UPN con sus dimensiones que aún existen, una dimensión muy basada en la sociología, otra dimensión que busca la formación en la didáctica y otra dimensión que apela a la pedagogía. En 1980 en Estados Unidos se forma el Holmes Group. ¿Cuál es la misión del Holmes Group? Encontrar los conocimientos que puedan ser la base para profesionalizar a los profesores de educación primaria. El Holmes Group como institución es el movimiento en el mundo que busca la profesionalización del profesor. El catedrático más destacado del Holmes Group fue Lee Shulman. Y el Holmes Group lo que dejó plantado desde mediados de los 80s es también una gran discusión. Si el profesor profesionalizado tiene que estar más ligado a la didáctica o a la pedagogía general. En 1984, la escuela normal eleva la categoría de sus estudios a licenciatura y el primer plan de estudios de 1984 plantea que el profesor no debe ser un enseñante, que debe ser un investigador, pero ligado a la antropología. Esa institución de la modernidad sigue jugando hoy mismo también un papel. 1985 aparece el PALEN, Programa de Aprendizaje de la Lectura, la Escritura y las Matemáticas. Es el primer programa de formación de profesores centrado en lo que hoy podríamos llamar como conocimientos didácticos para el profesor. El PALEM, además, en México inaugura la formación continua de los profesores con un acompañamiento muy fuerte. Subrayen la palabra acompañamiento. Y finalmente, cuando está por terminar la década, aparecen las primeras 5 tesis doctorales en educación matemática. Es decir, al final de la década, esta figura del educador matemático y esta figura del educador matemático como investigador se empieza a consolidar. Todo esto aparece en la modernidad, no antes ni después. ¿Qué pasó con tiempos modernos? A la izquierda de la diapositiva ven un libro que seguramente todos conocen. ¿Por qué Juanito no sabe sumar? El fracaso de la matemática moderna. Un dato bizarro. En 1972 llegó la matemática moderna a México y se fue hasta 93. Y el fracaso de la matemática moderna de Morris Klein se publicó en 1976. Es decir, en Estados Unidos estaba ya anunciado el fracaso, cuando en el 72 apenas estaba llegando a México. No hay mucho decir, con este libro no hay mucho más que decir sobre la matemática moderna. ¿Qué pasó en la praxis? En el sistema didáctico, los profesores no comprendían los nuevos objetos matemáticos, no comprendían el estructuralismo matemático, tampoco entendieron la nueva pedagogía. Era una pedagogía que hoy podríamos decir fincada en un constructivismo radical. Los niños no comprendían los nuevos objetos matemáticos y no entendían por qué sus profesores no querían enseñarles. Los jóvenes profesores
se mostraban consternados, porque decían que ellos habían estudiado para profesor, porque les gustaba mucho explicarle las cosas a los niños. Pero hoy nadie quería que les explicaran a los niños, solo que les preguntaban. Y decían los jóvenes profesores, eso no es ser buen profesor. Los padres no comprendían lo que los niños estudiaban en la escuela. Si les decían que si ya habían aprendido a sumar, los niños les decían que no. No, papá, pero en cambio he aprendido a unir colecciones y he aprendido cosas acerca del operador aditivo. Pero la suma no la hemos estudiado. Aún así, aún con todo esto, lo que apareció muy tenuemente es que los profesores sí cambiaron un poco sus viejos contratos didácticos. Sí se alejaron un poquito de las antiguas explicaciones e incorporaron esta dimensión de preguntarle cosas a los niños. Si bien el fracaso de la matemática moderna se instalaba en las escuelas, en la parte baja de la diapositiva, lo que les quiero mostrar es que había una parte del sistema didáctico que gozaba de muy buena salud. 62 tesis de maestría, 5 tesis de doctorados, 143 ponencias, 53 artículos y 24 productos de otra naturaleza arrojaban un sistema de investigación en educación matemática bastante saludable y robusto. Ahí empezó una carrera, pues, en 2 vías. La escuela caminaba por una ruta y la investigación caminaba por otra. Bien, 1993 se reconoce en México el fracaso de la matemática moderna y se construye un nuevo imaginario. Perdidos en la noche. Seguro todos ya la vieron. Un muy ingenuo John Ball se junta con una rata de ciudad. Los diferentes reconocen una cosa: el sueño americano ya no existe. Ya no existe el sueño de la modernidad. Pero en la película, sobre las ruinas de ese sueño, se puede construir una nueva utopía. En la película, si lo recuerdan, la nueva utopía es la Miami con un radiante sol. En la educación matemática, la nueva utopía, la resolución de problemas como vía de aprendizaje. Llega en 1993, o más específicamente en el ciclo 1992-1993, y no sé hasta dónde dura. Yo les voy a plantear mi visión y ustedes deciden si tiene un corte o no tiene un corte, ¿sí? La resolución de problemas, ¿qué expectativas tenía sobre los agentes? Bien, lo que la escuela planteaba, pues, era unas matemáticas para el matemático, entre comillas, para el matemático en ciernes, unas matemáticas para ese niño que jugaría, en el sentido de la teoría de juegos, que jugaría a hacer matemáticas. Por eso, el planteamiento y la resolución de problemas como forma de construcción de conocimiento sería la gran vía. Y uno de los retos, se decía, de esta actividad matemática consiste en que los niños produzcan un saber oficial, convencional,
desde sus saberes profanos o sus saberes cotidianos. Y para ello, pues el profesor debe brindarle situaciones, subrayo situaciones, en las que los niños hagan esa evolución de saberes, de sus saberes iniciales a las formas convencionales de saber matemático. Como ustedes ven en estas citas cruzadas de la Secretaría de Educación Pública y de Joël Briand y Maurice Chevalier, para muchos de nosotros era una reforma que tenía un gran sabor francés, y más específicamente que tenía un gran sabor brusoniano. Y de estos tres imaginarios que llevamos, los años maravillosos, tiempos modernos, es hasta aquí, hasta Perdidos en la Noche, en donde nos parece surge la primera reforma que es netamente producida desde la investigación en educación matemática. Es pues, desde mi perspectiva, la primera reforma producida por la investigación específica sobre los fenómenos de la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué pasó con esta reforma? Bueno, déjenme plantear primero esta fórmula de si en un primer lugar teníamos el profesor que explica, ejercita y aplica, en tiempos modernos teníamos al profesor que pregunta, ahora tenemos al profesor que coloca al alumno en situación didáctica. Ese es el profesor. ¿Qué pasó? El único trabajo de investigación que yo encontré relativo específicamente a esa reforma es el de Ávila et al. Del año 2000. Los datos los levantan en el 98-99 y la gran pregunta es ¿qué pasa con esa reforma en el salón de clases? Lo que encuentra esta investigación es que los profesores sí aceptan las bondades intelectuales de esta propuesta. Están conformes con que esta reforma sí propone procesos mediante los cuales se modifica el razonamiento matemático del niño, ¿sí? Y que sí remite, pues, a un proceso de aprendizaje desde la psicología más o menos coherente. Hay, en términos generales, pues, una aceptación de los profesores, o más bien de la propuesta por parte de los profesores. El estudio también encuentra que los profesores han construido nuevas representaciones sociales sobre las matemáticas. Encuentran en esta reforma los profesores que las matemáticas que se proponen, en efecto, son matemáticas en y para la vida. Es decir, que se recuperan situaciones de la vida y que lo aprendido servirá para la vida. El estudio también encuentra que la mayoría de aulas se ha poblado de problemas. Sin embargo, no en todos los casos son problemas como los que plantea la reforma. Hay aulas en las que en efecto hay problemas abiertos que permiten generar distintos procedimientos, que permiten la discusión de esos procedimientos y la consecuente elección de qué procedimiento sería mejor. Sin embargo, hay aulas en las que lo que domina son problemas cerrados que solo resisten un solo procedimiento y buscan un solo resultado.
Hay problemas para aplicar también. En todos los casos, los profesores suponen que solo con el ingreso de los problemas están cumpliendo con la reforma. ¿Qué es lo que ve el estudio? Lo que ve el estudio es que la buena selección de problemas y el ulterior tratamiento de ellos en el aula tiene que ver con que a los profesores les falta una habilidad didáctica para hacer lo que llamaríamos buenas devoluciones y buenas validaciones. Puntualizo, de lo que el estudio dice es que la ausencia es de habilidad didáctica, no de interpretación de la reforma ni de aceptación de la reforma. La reforma se acepta y la reforma gusta, pero es la habilidad didáctica la que no se ha construido, al menos hasta ahí, hasta el 2000, hasta el año 2000. Y también lo que se ve es que esta propuesta de la reforma, de que los errores tengan tratamientos didácticos para que se conviertan en oportunidades de aprendizaje, pues que también sufren el mismo mal que los problemas. Es decir, hay problemas para establecer procesos de validación adecuados en los profesores. A los profesores así les fue con la resolución de los problemas desde la perspectiva de este estudio, de esta investigación, que es la única que yo hallé en términos integrales. En este periodo también hay textos sobre qué pasa con la reforma de Alicia Carvajal, de David Bloch y otros pocos, pero son textos muy pequeños que dan cuenta solo de un punto muy chiquito de la reforma. ¿Cómo les fue a los alumnos con esta reforma? En paralelo con esta reforma, pues aparecen las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales, de modo que aquí se pueden usar esos datos ya un poco para ver cómo le ha ido. En el cuadro verde lo que están son los aprendizajes de 2000 a 2005. Y los asteriscos de la derecha marcan aquellos tipos de escuela que sí tuvieron un crecimiento significativo en cuanto a los aprendizajes de los alumnos. A la izquierda pueden ver las letras, las siglas, quieren decir urbana pública, hoy en el verde de arriba hacia abajo, urbana pública, rural pública, educación indígena, cursos comunitarios y urbana privada. Entonces, como se puede ver en la tabla, a quien le fue mejor fue a la urbana privada, y a quien le fue peor fue a la rural pública y a los cursos comunitarios. En el cuadro azul de abajo es la misma comparación, de 2005 a 2007, todos son datos del INE. Sí. Aquí, curiosamente, a quien le fue mejor fue al rural público, luego a la educación indígena, y a quien le fue peor fue a lo privado. Ahora bien, no obstante estas cifras que les planteo, la consideración general fue que el crecimiento era muy raquítico y que no tenía que ver con las expectativas puestas en esta reforma de la enseñanza de las matemáticas. Es decir, la praxis de los alumnos, es decir, lo que hicieron los alumnos, o más bien los aprendizajes de los alumnos, quedaban mucho a deber. Esa fue la praxis de la resolución de problemas de 1992-1993. ¿Cómo le fue a la Nósfera en este tiempo? Todos los recuadros de la izquierda se refieren a la investigación.
Vean arriba, las tesis de maestría casi se duplicaron, las tesis de doctorado se triplicaron, las ponencias siguieron más o menos en el mismo nivel, los artículos se duplicaron, los capítulos del libro crecieron mucho, los libros por fin aparecieron y en total los productos de la investigación casi se duplicaron. Cuadro del medio, en los 80s, 90s, la investigación en educación matemática referida a la escuela primaria, reitero, 80s, 90s, fundamentalmente trató de la construcción de conceptos, de los errores de los alumnos y de los saberes matemáticos de adultos no escolarizados, mientras que en los 90s aparecen dos grandes categorías, el pensamiento docente y los procesos de enseñanza. Y específicamente la investigación se centró en la interpretación de escrituras numéricas, producción de escrituras numéricas, dificultades del valor posicional y significados de las fracciones que aparecen en este tiempo y que no se han ido. La nósfera en la formación en la escuela normal es hasta 1997, donde quitan la idea del profesor investigador de la antropología y las escuelas normales regresan al profesor enseñante, incluyendo al saber didáctico como la base de su formación. La didáctica de las matemáticas, llamada así explícitamente, aparece en la normal hasta 1997. Mucho ojo, el dato es relevante porque nos habla de la historia de la escuela normal. ¿Cuál es la historia de la escuela normal? Siempre ha ido atrás de la escuela primaria. Nunca ha generado la reforma en la escuela normal. Ha seguido a la escuela primaria. Y en términos de la formación de profesores, en los años 90 se da esta explosión de los posgrados en los que ingresan profesores de primaria. Es decir, ya había posgrados para profesores universitarios, ya había posgrados para formar investigadores, pero los 90 son testigos de este fenómeno de expansión, ¿sí? Aquí cierro el imaginario Perdidos en la Noche. Y luego me voy al cuarto no imaginario. El cuarto no imaginario lo fundo en una película francesa que se llama El País de los Sordos. El País de los Sordos lo que plantea es que como para los sordos es muy difícil hablar por el lenguaje de señas, entonces ellos no se pueden dar el lujo de desperdiciar palabras. Y cuando desperdicias palabras, pues lo que hay es solo ruido. ¿Sí? No hay diálogo, hay ruido. El País de los Sordos, desde mi perspectiva, es el imaginario de las reformas 2011 y 2017, en las que yo tengo que preguntarme si establecen una ruptura o son continuidad con la del 93, ¿sí? 2009 y 2011 es la reforma integral de la educación básica y es el momento en donde ingresa con mucha fuerza el concepto de competencias. En el País de los Sordos se tendría que preguntar si la palabra competencias y la noción de competencias hacía falta o sobra. Váyanse hasta abajo de la diapositiva y ahí está un texto de Perrenot de 1998 donde se le lanza a la yugular a Ibn Chevalard, porque dice Perrenot que la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado es un mal concepto, dice Perrenot, porque también se deben transponer prácticas. Lo que Perrenot, bueno, lo que a alguien le faltó subrayar
en este texto de Perrenot es que desde 1994 Chevallard y la gente que lo seguía ya estaba trabajando las nociones de la teoría antropológica didáctica y la noción de transposición de praxeologías. ¿Hacia dónde voy con todo esto? En términos de enseñar matemáticas, las competencias fueron el ruido. Fue una noción que nada aportó a enseñar matemáticas. ¿Cuáles competencias se le pedían al profesor en la reforma de 2011 que desarrollaran en los niños? Ahí están las 4 fundamentales arriba en la diapositiva. Resolver problemas de manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y resultados y manejar técnicas eficientemente. Inclusive en los documentos de la reforma se decía, el enfoque por competencias es solo el enfoque pedagógico. Para enseñar las asignaturas se debe seguir el enfoque respectivo. Ruido. En la reforma del 2017, debo decir con justicia que todos los documentos son muy claros y que especifican que no hay nada nuevo en el planteamiento, que lo que hacen es un reordenamiento de los aportes de la investigación para articular de manera diferente las propuestas, y se hace un reordenamiento de los contenidos matemáticos bastante interesante, y los documentos para los profesores se hacen, digamos, lo más amables para su lectura. Hasta ahí alguien me podría decir, entonces, ¿por qué lo metió en el país de los sordos si no sobran palabras? Bueno, ahí es una percepción mía que les comento, ojalá y no se rían. Yo me reía, porque a pesar de lo que decían los documentos, el secretario de Educación de ese periodo, el secretario Nuño, recorría todo el país con una convicción muy fuerte, y que la decía, acerca de que este modelo educativo por fin renunciaba al aprendizaje memorístico, y para él era la novedad. Entonces la renuncia al aprendizaje memorístico era el ruido en un diálogo que ya estaba dicho. Con esto pues digo que desde mi perspectiva hay continuidad. La resolución de problemas sigue siendo hoy mismo la vía por la que apuesta la escuela primaria para enseñar matemáticas. Estructuralmente es el mismo imaginario, es la misma utopía. Hay que resolverla. En este último periodo, la praxis, ¿cómo les fue a los agentes? En esta diapositiva puse la praxis de la liebre. La investigación goza de buena salud. ¿Sí? La tortuga goza de mala salud. De 2015 a 2018, la mitad del país no aumentó sus puntuaciones en el aprendizaje de los alumnos. Lo que es más, casi un tercio del país decreció en los puntajes de aprendizaje. La liebre avanza a una velocidad considerable y la tortuga no puede caminar más que a un paso demasiado lento. Entonces la paradoja, o mejor dicho, el reto es cómo hacer que la buena salud de la investigación en educación matemática
pueda tener efectos positivos en las aulas. En términos mucho más sencillos, la investigación con la enseñanza de las matemáticas. Este es el reto y esta es la trama. Hay 520 profesores de escuelas primarias en México. 96.920 escuelas. El 42.7% de las escuelas son multigrado. Esto es, un profesor trabaja con más de un grado. Quiere decir que en promedio cada uno de esos profesores trabaja con con 3 grados, con primero, segundo y tercero, o con cuarto, quinto y sexto. Esta trama que puse aquí, imaginen entonces, tenemos un profesor que trabaja con primero, segundo y tercer grado, pero que todos los días trabaja con matemáticas, lectura, escritura, ciencias sociales y ciencias naturales. De manera entonces que trabaja con 3 grados y 4 didácticas. Pero además, las expectativas sociales dicen que además el profesor de esa escuela multigrado tiene que considerar la educación socioemocional de los niños, el enfoque por competencias, los avances de las neurociencias, y debe respetar los estilos de aprendizaje de los niños. En esa trama, la pregunta es cómo hacer para que los avances de la investigación en educación matemática le ayuden a ese profesor a comprender la manera de conducir de mejor manera los procesos de enseñanza de las matemáticas. Ese es el reto. Ni más ni menos. ¿Cuáles son las vías posibles de entrar en esa trama y enfrentar ese reto? La formación inicial, las escuelas normales, pero hoy se debaten, y están así en los programas de estudio, se debaten entre un activismo ateórico sin sentido y la posibilidad de establecer una teoría que proporcione un modelo didáctico de referencia para los formadores y para los jóvenes que serán profesores. El debate lo va ganando el activismo ateórico. La formación inicial también se mueve entre la polémica si la pedagogía general o la didáctica. En las normales, ese debate lo va ganando la didáctica. Otra vía para enfrentar el reto es el desarrollo profesional o la formación continua la formación continua. La formación continua también tiene sus debates. Está entre si darle a los profesores formación continua mediante cursos en cascada o mediante la estructuración de sistemas de acompañamiento. Hoy el futuro avisa que son los sistemas de acompañamiento, pero eso representa otro reto. ¿Quién y cómo va a formar a los acompañantes? La formación continua también se mueve en otro debate entre lo público y lo privado. De hoy a 10 años atrás, es la universidad privada la que fundamentalmente ha ganado los concursos para dar formación continua a los profesores. Son sin duda universidades que no tienen una tradición en la formación de profesores, tampoco en la investigación en educación matemática. Véanse en este debate los casos peculiares que se unen, ustedes lo indagarán, entre la Universidad de La Rioja en España y su gran capacidad para ganar esos concursos y la UNID en México.
y los posgrados. ¿Hacia dónde caminar para mejorar la enseñanza de las matemáticas? ¿Hacia los posgrados pedagógicos o hacia los posgrados didácticos? Si es hacia los posgrados didácticos, ¿hacia dónde caminar? ¿Hacia posgrados, maestrías, que solo trabajen didáctica de las matemáticas para profesores de primaria, o caminar hacia posgrados que trabajen la polivalencia, esto es, la pluralidad de didácticas? ¿Hacia dónde caminar? ¿Hacia posgrados que planteen una relación normativa entre el profesor de la maestría, que se ubica como el experto y le dice lo que tiene que hacer al profesor de primaria, o caminar hacia posgrados donde los catedráticos de la maestría reconozcan y echen a andar nuevas maneras de relacionarse con los profesores de primaria? Eso significa si se puede construir una nueva relación entre investigadores y profesores de educación primaria. Esas son las vías posibles, pues. Yo hasta aquí llego. Les agradezco su atención. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho y yo ya estaba muy emocionada con que iba a seguir, pero vamos a dar paso entonces ahorita a algunas preguntas que quieran hacer desde aquí o desde las personas que nos siguen vía remota. Entonces, si empezamos mientras llegan las preguntas con los de aquí. Sí, doctor. Luis Manuel, me gustó tu presentación. Déjame convencerte, me gustaron las analogías con estos productos cinematográficos. Me gustó, se ve que sabes, pareció como una cátedra de historia, de las reformas y la educación matemática. Gracias por eso. Me llama la atención esta idea de la liebre y la tortuga, cómo nosotros podemos estar muy saludables, como dices tú, produciendo muchísimo, mientras que la realidad en las aulas es otra. Se me hace un fenómeno muy interesante y pienso que tiene que ver con la implementación de resultados de investigación. ¿Cómo hacemos que esa buena salud de la liebre se comunique o se transmita a la realidad educativa? Y ya para terminar, una pregunta, una frase, dijiste que a finales de los 80s aparecieron las 5 primeras tesis de doctorado en educación matemática. Luis Manuel, ¿de casualidad sabes cuáles son esas 5 tesis? Creo que son dos, creo que recuerdo dos. Una es de la doctora Elfrid y otra es del doctor Cantoral. Ya había leído esas dos, pero quería saber si conocías las demás. Bien, Luis Manuel, muchas gracias, me gustó mucho. Gracias. Muy bien, no sé si alguien más gusta hacer alguna pregunta. Hola Luis Manuel. Hola, Clede. Muchas gracias por la presentación. Me parece que es muy provocativa y bueno, coincido con los adjetivos que ya ha mencionado Mario. Ilustrativa y realmente muestra el producto de una reflexión profunda, pero también me parece que es muy provocativa, sobre todo al final, y me parece que sería como interesante poder pensar en esta última diapositiva que nos propones, porque me parece que quizá es la que más nos atañe, ¿no? Es decir, qué tipo de posgrados ofrecemos y en ese sentido es decir, el programa que estamos ofertando en los posgrados, en qué medida atiende las necesidades de los profesores y de las escuelas. Entonces, me ha hecho pensar en esto por supuesto, el acompañamiento hasta dónde puede ser
Y pues estas dimensiones que tú vas mostrando que efectivamente creo todavía son poco analizadas. A mí los mismos posgrados se rigen bajo una pedagogía que pocas veces analizamos y también bajo concepciones de la didáctica que no son uniformes y que le van aportando al profesor como diferentes miradas, pero ¿qué tanto sabe el posgrado de la realidad del docente y cómo se acerca a ella? Creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos y creo que sería como muy interesante pues reflexionar al respecto del acercamiento que tenemos nosotros con las normales. Aquí hay en nuestro posgrado que nace en el año 2000, que se ubica como entre el tercer imaginario y el no imaginario, ¿no? La historia de este posgrado. Me parece que sí hay acercamiento con profesores normalistas, pero es mínimo. Es decir, los profesores que han sido alumnos nuestros y que son normalistas son muy pocos todavía. Y creo que ahí tenemos una deuda con los normalistas. Yo creo que los conocemos poco y no sé en qué medida nosotros podríamos también crear relaciones con ellos. No estoy segura, pues, pero sí creo que al menos analizar estos elementos me parece que es como una tarea que nos dejas. Entonces creo que habrá que empezar a hacerla. No sé, doctor, si tiene algún comentario, porque tenemos algunas preguntas y yo le propongo, como son varias, que se las leo todas y tal vez pueda ir dando respuestas generales. Algunas cosas ya nos las mencionó, pero si le parece de esa manera o las prefiere de una en una. No, si quiere todas y luego ya intento mediante una participación contestar las más posibles. Sí, la primera es: ¿cuál es su punto de vista de la reforma actual basada en aprendizajes clave? La segunda, esa se repite 2 veces. Otra pregunta es: ¿cuál plan de los que se mencionaron considera que es el mejor para la enseñanza de las matemáticas y por qué lo considera así? Otra más es: la reforma de 2018 de las escuelas normales da respuesta a la problemática de la enseñanza de las matemáticas. Esas serían las que tenemos hasta ahora, doctor. Muy bien. Me puse en esta diapositiva porque luego había un renglón que puse, lo quité, lo volví a poner y lo volví a quitar, pero hoy creo que es necesario decirlo. En las nuevas instituciones, estamos hablando en las matemáticas modernas, ¿sí? En tiempos modernos, ¿sí? Sí. Sí. En las nuevas instituciones hay la inclusión también en este mismo periodo. Bueno, se incluye el estructuralismo matemático, ¿sí? Pero lo que pocos saben en la educación matemática es que también se incluye en otra asignatura la gramática estructural de Chomsky. O sea, eran 2 estructuralismos con los que tenía que lidiar el profesor y el alumno. ¿Ya? Ahora, en Perdidos en la Noche, esos 2 estructuralismos son fracturados, son sustituidos por 2 perspectivas que están muy ligadas una con la otra. El primer autor que ingresa a la escuela primaria en México desde la educación matemática no es Brousseau, es Vergniaud, con los ficheros para la educación especial. Y entonces Vergniaud significa el rompimiento con el estructuralismo en matemáticas. Y el rompimiento
con la gramática estructural de Chomsky en la asignatura de español lo hace Emilia Ferreiro, con el enfoque, llamémosle ahorita, aunque no es muy preciso, el enfoque comunicativo y funcional. Bien, la liga entre Vergniaud y Emilia es que ambos fueron alumnos de Piaget en el mismo periodo, en el doctorado. ¿Hacia dónde voy con esta idea? En realidad, la inclusión del enfoque en 1993, el enfoque de las matemáticas y el enfoque de la lectura y la escritura tiene muchos puntos en común, de manera tal que no sería descabellado pensar que el proceso de formación de profesores tuvo que haber incluido en un mismo plan esas dos asignaturas por lo menos. Que eso fue lo que intentó hacer el PALEM, pero luego se dividió y se convirtió en IPALE, bajaron a las matemáticas. O sea, el movimiento fue en sentido contrario, en vez de integrar, desintegraron. En didáctica de la historia, uno de los autores más influyentes en la escuela primaria es Joan Pagès, de la Autónoma de Barcelona, y él se basa, el inicio de sus teorizaciones sobre didáctica de la historia las basa en los conceptos centrales de Brousseau y de la teoría de las situaciones didácticas. Otra vez más, son los mismos puntos en común los que podrían hacer pensar en un programa de formación de profesores polivalente. Bien, muchos de estos conceptos comunes, a juicio de un grupo de profesores de acá de Zacatecas y mío, ese conjunto de puntos en común, de conceptos en común, se podían rastrear sin mucha dificultad en la reforma de 1993. Y por eso nos parecía, en términos de los documentos que expresa la reforma, de los manuales para profesor, de los libros para los niños, a nosotros nos parecía la mejor. No quiero decir con ello que no fuera perfectible, pero el planteamiento era muy redondo, muy redondo. Voy a la de 2011 y a la de 2017, ¿sí? Lo que yo planteo en términos profundos es que no hay reforma 2011 y reforma 2017, no la hay. Aunque se utiliza el término, no hay una modificación estructural en el planteamiento, no hay un cambio de paradigma, no hay un cambio de imaginario. Lo que se hace es arreglar algunos elementos. Y en ese arreglo de elementos hay una cita de Brousseau muy bonita en uno de sus textos, que dice que hay que cuidar que las reformas no sigan la lógica de la moda. Y Brousseau dice que en la lógica de la moda, lo nuevo es bueno solo porque es nuevo. Y entonces la reforma del 2011, para llamarse nueva, que en mi modo de ver no era esencial. Y entonces, a partir de esta incorporación, a lo que se dedicó el sistema educativo fue a organizar cursos sobre qué eran las competencias, cómo se evalúa por competencias, cómo se planea por competencias, cuántos tipos de competencias hay. Se fue el ruido. Es como un sordo, en el país de los sordos, como un sordo que dices, ¿quién fuera tú que tienes tiempo para desperdiciar tantas palabras? En la reforma 2017 no hay tampoco una modificación estructural sobre el imaginario.
Seguiremos en la resolución de problemas y voy a una de las preguntas. Sí, pero en estos dos periodos, para vestirlas de novedad, para vestir los nuevos ropajes, para vestirlos de novedad, se construyó una serie de palabras, no de conceptos, de palabras. Por ejemplo, en 2011 se combinó algo que resulta una paradoja divertida. Se combinó la construcción de estándares curriculares con planes nacionales, que es una contradicción. Donde hay estándares nacionales, se trabaja con programas de estudio locales. Entonces se trabajó estándares nacionales, aprendizajes claves, aprendizajes esperados, etcétera, 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 etcétera. Era un sistema de palabras, pero no cambiaban la esencia de la propuesta, que se reduce a tener un profesor con la capacidad didáctica de colocar al alumno en situaciones que le permitan modificar sus saberes cotidianos por saberes convencionales. No hay pues reforma. Yo esperaba una pregunta y me la voy a tener que hacer yo. Aunque todavía hay algunas por aquí, Ahí acá, sí, también acá Con atrás. esto tengo que cierro este discurso. Okay. Me voy a hacer la pregunta, oiga, doctor, ¿y qué se espera de la nueva escuela mexicana? ¿Que modifique este imaginario o que no? No, porque las actuales reformas en el mundo se rigen sobre los avances de la investigación científica. Y los avances de la investigación científica no son abruptos, son procesos constructivos muy finos. Los cambios son muy finos. Entonces yo espero que los programas de estudio de la nueva escuela mexicana traigan las pequeñas modificaciones que la investigación en educación matemática ha tenido. Bien, no sé si las contesté, espero que sí. Sí, bueno, voy a dar el crédito a las personas que preguntaron porque las leí juntas y entonces fueron preguntas de Michelle Rodríguez, de Manuel Ávila, de Rox Saavedra y de Edith Urquizo. Aquí hay algunas otras preguntas, pero voy a volver a regresar a los que estamos aquí porque también pues hay más cuestionamientos que quieren compartir con usted. Sí, doctor Luis Manuel, buenos días. Yo quisiera preguntarle qué aporta la investigación en educación matemática para avanzar en la reflexión sobre la construcción de un currículum para formar profesores en educación básica. Bueno, el conocimiento más importante que ha generado la educación matemática en la investigación respecto de los currículums es la consideración de que una cierta manera de enseñar propuesta tiene que corresponderse con una determinada estructura del plan de estudios. Pongo el ejemplo. Un programa de estudios como el de los años 80 de la prepa o del bachillerato, un programa de estudios de álgebra que tiene 80 conceptos que se deben enseñar en 3 meses, no se puede trabajar con una perspectiva ligada a la resolución de problemas. En las tesis de ustedes, allá en Cicata, es claro que cuando prueban una propuesta de enseñanza, es claro que rompen las restricciones institucionales que impone el programa de estudios. ¿Sí? Esa es una colaboración importantísima en términos de la relación entre currículum y enseñanza. No solo ese aporte han hecho, pero a mí me parece ese fundamental.
Bueno, aquí tenemos una pregunta más del doctor. Gracias, doctor, por su exposición muy clara y la verdad es que la disfruté mucho. Es una pregunta muy puntual. Entiendo las razones, los argumentos que da para decir que no hay una modificación, es decir, no hay una reforma en el 2011-2017, y que la palabra de competencias viene a estar en este mundo de los del país de los sordos. Pero la pregunta es, ¿no será que no se ha comprendido completamente el concepto de competencias y por esa razón es que no ha habido esta reforma? Entendiendo o matizando que el término de competencias hace alusión no solo a la adquisición de conocimientos disciplinares, sino también al desarrollo de habilidades y que apuntan hacia este saber ser que también se menciona mucho en las aproximaciones o en los enfoques por competencias. Entonces, no sé si más específicamente, si esta parte del desarrollo de habilidades o de actitudes es la que no se ha comprendido y por esa razón es que no ha habido posibilidad de una nueva reforma. Bueno, esta pregunta la voy a contestar casi con las palabras de personas con las que Avenida trabaja mucho. Las competencias son un discurso interesante porque nos recuerda que el conocimiento no es solo declarativo. Hasta ahí no hace daño a la competencia. Pero, como enfoque pedagógico, las competencias tienen un vacío muy grande. No tienen una propuesta didáctica, no tienen un componente didáctico. ¿Por qué? Porque es un concepto surgido desde la sociología del currículum, sin intenciones de enseñanza. Ahora bien, aprender a hacer, que son un aprendizaje que se manifiesta en la acción y en la actitud, ¿sí? Eso nos recuerda el concepto de competencias. ¡Hey, profesores! Aprender significa que eso se tiene que manifestar en el hacer y en la actitud. Muy bien, entonces yo me pregunto, el hacer y la actitud, por ejemplo, la actitud colaborativa, por ejemplo, la actitud argumentativa, por ejemplo, la actitud de poner un argumento contra el otro argumento, esas cosas ¿están o no están en la perspectiva de la teoría de las situaciones didácticas? Pues claro que sí, claro que sí. Desde que la teoría de las situaciones didácticas propone colocar al niño en situación, está colocando en el centro del aprendizaje el desempeño, el hacer. Cuando la teoría de las situaciones didácticas apela a que el alumno haga formulaciones en lenguaje matemático, construya argumentos y los oponga al otro, pues está forjándose una actitud, un modo de trabajo que lleva implicados actitudes. Bueno, Brousseau lo contesta. Brousseau contesta en sus textos cuando él le lanzan la pregunta que si era necesario el concepto de competencias, y desde luego que él dice que no. Yo solo hablo de Brousseau. También pueden revisar a Chevalard, a los principios fundamentales de la teoría antropológico-didáctico, que ya desde los 90s empieza a colocar como gran objeto la actividad matemática, ¿sí? Y su gran concepto, revisen su gran concepto de la praxeología matemática.
la praxeología matemática, desde mi punto de vista, incluso, es un concepto mucho más rico que el de competencia. En el país de los sordos, ahí está el niño sordo, en el afiche de la película. La imagen nos dice que el niño dice: no hables de más, solo dime las palabras precisas, solo las necesarias. Es el profesor, ese niño es el profesor. Y el profesor de primaria lo que está diciendo es: solo dime las palabras necesarias. O sirve de algo que me digas todo el sistema de palabras, competencias genéricas, saber hacer, saber ser, saber convivir, aprendizajes claves, aprendizajes esperados, ¿cómo se llama? Parámetros, indicadores y perfiles, es decir, toda la parafernalia lingüística que envuelve la intención de mostrar una reforma vieja como si fuera nueva. Porque yo tendría que devolver la pregunta y decir: entonces, si en 2011 las competencias fue lo único nuevo de esa reforma, ¿es realmente una reforma nueva? Doctor, tengo otro conjunto de preguntas y bueno, voy a tomarme la oportunidad de poder leérselas otra vez en bloque, a ver si nos puede... Claro que sí, adelante, por favor. Bueno, ahora, de Montserrat de la Rosa, ¿qué elementos se pueden recuperar de las reformas anteriores para aplicarse actualmente? De la maestría en lengua, desde su punto de vista, ¿qué se necesita para que la tortuga instalada en el sistema educativo evolucione y llegue a la enseñanza, pero sobre todo al aprendizaje en las aulas? Formación continua, por ejemplo, es lo que preguntan. Mónica, ¿qué ventajas tiene la educación normalista en la formación continua en relación con otras instituciones? Camila Bautista, desde su punto de vista sobre el recorrido mostrado sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿cuál fue el modelo de enseñanza que mejores resultados obtuvo? Jocelyn Espinosa, ¿cuál es la repercusión de las diferentes reformas a la educación primaria, en la educación media superior y superior en nuestro país? Yolanda Chávez, efectivamente no hubo una reforma desde 2009, pero al yerno incómodo se le ocurrió quitar los libros de texto, donde los profesores visibilizaban la reforma realizada. Y a esto sumamos las competencias. Este es más bien un comentario. Se detuvo el ritmo de avance que se estaba generando desde 1993. Muy bien. A ver, voy a elaborar un discurso a ver si puedo transitar por todas esas cosas, ¿sí? Sí. Voy a empezar con la tortuga. Déjenme les cuento una anécdota. Allá por los 80s, en Venezuela, hubo una iniciativa para traducir los libros de Emilia Ferreiro que hablaban de cómo el niño construía el sistema de escritura y la lectura. Entonces, en Venezuela se proponía que se tradujeran esos libros para los profesores de Venezuela y que se tradujeran del español al español. Porque se decía, es que los profesores no están capacitados para entender un libro teórico.
Entonces se tienen que traducir a lenguajes más suavizados, más simplificados, ¿sí? Afortunadamente la razón entró en algún funcionario y no se realizó esta traducción. La tortuga tiene dificultades. La tortuga, o sea, nosotros los profesores, cuando hablo de los profesores de primaria, hablo de mí, porque soy producto de ese campo y soy eso, ¿sí? O sea, no lo digo con desdén. Los profesores de primaria tenemos la tarea de reconocer que hay un campo científico que nos provee de herramientas para enseñar matemáticas. Lo digo muy fácilmente, pero no es fácil. No es fácil que un profesor común reconozca que hay un campo científico al que puede acudir para traer herramientas. ¿Por qué es muy difícil? Porque la historia de la profesión docente está afincada en la consideración de que es un oficio artesanal que no necesita la ciencia, ¿sí? Hay fórmulas muy antiguas como esta. Cada profesor tiene su método. No. Lo práctico es lo práctico. Tú podrás ser muy teórico, pero los profesores prácticos somos los buenos. Esas fórmulas nos dicen de esta historia de rechazo hacia la ciencia, ¿sí? Muy bien. Pero además, cuando algunos profesores jóvenes empiezan a reconocer que en las ciencias pueden hallar herramientas para su trabajo, entonces luego conocen a las sirenas que les lanzan hermosos cantos para seducirlos. Sí. Les cuento una anécdota. Un día mis compañeras de la escuela normal me dijeron: eres un tonto, ¿por qué no viniste a la conferencia? Estuvo muy bonita. Les digo: ¿quién vino? Vino un psicólogo de la Ciudad de México y nos dio una conferencia que se llamó ¿Cómo ser buenos profesores? Yo les dije: mi sueño dorado es un día ir a la Ciudad de México y dar una conferencia a puros psicólogos. La conferencia se llama ¿Cómo ser buen psicólogo? El antropólogo les dice: profesor, es importante que en la maestría que curses estudies antropología, te va a servir mucho. No te creas, le dice el psicólogo, las teorías psicológicas son más importantes. No, dice el sociólogo, y luego las relaciones de poder no las vas a estudiar. La pregunta del profesor, fundamental, del que quiere acercarse a una ciencia base, la pregunta es: entonces, ¿cuál ciencia ha de ser mi referente? Esa ciencia no está planteada en la escuela normal. Los programas de estudio renuncian a la teorización. Están planteados bajo la lógica de un activismo, de unos profesores que solo van a buscar estrategias significativas, estrategias interesantes, pero no se les proporciona un modelo teórico desde el cual puedan darle sentido a todas sus acciones. Creo que me estoy extendiendo mucho, pero eso es lo fundamental. El investigador sí sabe que su ciencia puede ayudar al profesor, pero muchos profesores no sabemos que hay una ciencia en específico que nos puede ayudar
a resolver algunos problemas de la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo hacerles saber eso? La formación inicial es fundamental. ¿Cómo está la formación inicial en la universidad y en la escuela normal? La vieja dicotomía entre normalismo y universidad. Está igual. Ustedes pueden encontrar profesores de secundaria que salieron de la universidad igual de escépticos sobre el trabajo científico que los profesores de primaria. Pueden encontrar profesores de primaria muy lúcidos que han encontrado ciertas teorizaciones que les sirven e igual los pueden encontrar en secundaria. Lo que pasa, lo dijo Michel Artig en una conversación en Chiapas, lo que pasa es que formar a un profesor de matemáticas de secundaria o de preparatoria, dijo Michel Artig, más o menos así, dijo, eso es un juego comparado con formar a un profesor de primaria, por la complejidad que reviste ser profesor de primaria, sí, por las diferentes asignaturas. ¿Cómo han colaborado las reformas en nuestro momento actual? Yo creo que los mejores aprendizajes se logran. ¿Cuál reforma me gusta? Desde luego me gusta la del 93, me gusta mucho. Desafortunadamente, quienes más han documentado la calidad de aprendizajes que se logran con esa perspectiva son los colegas de lectura y escritura. Cuando ellos documentan aprendizajes de calidad desde esa perspectiva, que lo han hecho frecuentemente, se observan nítidamente las grandes ventajas de aquella reforma. En matemáticas, me parece, hemos optado más bien por documentar las dificultades del aprendizaje y poco hemos documentado los éxitos en el aprendizaje. Los hemos documentado en tesis muy locales, cuando el tesista va a un grupo experimental, etcétera, etcétera. Pero se ha documentado poco sobre los aprendizajes que logra un profesor común, ¿sí? Porque cuando los ves, resultan muy, muy, muy interesantes. Esa reforma me gusta, la del 93. Creo que la del 2011 y 2017 le hacen ajustes interesantes. No me gustan mucho los últimos libros de texto, pero sí me gustan más los programas de estudio actuales. Creo que son más nítidos, más amables con el profesor. Creo que a los libros, a los programas de estudio les hace falta como unos recuadros en donde se le anuncia al profesor: lo nuevo es esto, lo que quitamos fue aquello. Creo que eso lo orientaría más. Creo que al profesor también le debemos, en los manuales para el profesor, creo que le debemos una manifestación de respeto y que haya algunas como avisos en los manuales que le digan: si quieres saber más sobre este enfoque, puedes leer a estos autores, para que ella se vaya a una teorización fuerte. Primaria, secundaria y prepa. Bueno, yo dije una cosa que vale para prepa. Muchos estudiosos dicen que no es normal ni deseable esta historia mexicana en donde la escuela normal siempre va atrás de la primaria. La media superior ha jugado un papel similar, siempre va atrás. Entonces, eso le genera ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas le genera? Pues que cuando en primaria ya se aprendió de ciertos errores,
la media superior puede no cometerlos. ¿Y qué desventajas le genera? Que le llega un tanto desgastado ya esta idea del enfoque, del planteamiento curricular. Creo que pasé. Hay algo interesante que no pude en la ronda anterior y que debo decirlo ahorita. En el 2018 hay una modificación en los planes de estudio de la escuela normal. La escuela normal tiene sus 3 imaginarios, los digo en medio minuto. 1, el profesor investigador. 2, el profesor enseñante de 1997. 3, el profesor matemático, porque en el 97 se dijo, hay mucha didáctica, necesita más matemáticas. El profesor matemático de 2012, perdón. Y el profesor de 2018 es la mediación, ni tan matemático ni tan didáctico, y recupera partes del 18 y partes del 17, pero también del 97. También en la escuela normal, a mí el programa que más me gusta es del 97. Se podía mejorar, pero creo que fue muy drástico el viraje y en el 2012 se matematizó demasiado para mi gusto. Muy bien, doctor, pues si no tienen otro comentario, me gustaría hacerle una pregunta, aprovechando que usted conoce las dos instituciones. A mí me gustaría que me compartiera su opinión, su conocimiento acerca de el ámbito de acción y el objetivo que debe de perseguir las normales y la universidad pedagógica, por ejemplo. O sea, ¿en qué ámbito de acción deberían estar pues orientadas? Bueno, les voy a dar un apunte para otra conversación. Esa es parte de otra conversación como de 2 horas. Es que miren, en todos estos planteamientos curriculares, mucha gente olvidamos, muchos catedráticos de maestría, de normal y de UPN, olvidamos que en lo que estamos jugándonos en el contexto de un movimiento mundial por la profesionalización de los profesores. Y es un debate, nadie ha ganado. Nosotros, los que trabajamos las didácticas o la didáctica de las matemáticas, decimos, la profesionalización del profesor debe ser un proceso cuya ciencia base sea la educación matemática. No hay otra. La otra parte dice no. La profesión docente, dice, es mucho más amplia, porque arregla conflictos con los padres de familia, con la comunidad, con aquello y con esto, bla, bla, bla. Entonces dice, la ciencia de base tiene que ser una pedagogía mucho más amplia, con vertientes antropológicas, sociológicas, psicológicas, didácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Este debate está muy vivo. Hay inclusive terceras opciones que dicen, renunciemos a la profesionalización y pensemos en el profesorado como un oficio en el que su formación depende fundamentalmente de su experiencia práctica. Muy bien. Es en este movimiento mundial de la profesionalización, es este movimiento el que clausura las escuelas normales en Francia. Porque desde la sociología de las profesiones, el profesional ha de tener una alta formación intelectual. Y son las universidades el lugar de esa formación intelectual. Por esa razón también cierran en muchos países las llamadas escuelas del magisterio y trasladan la formación de los profesores a la universidad. Reitero, en el seno de este movimiento.
Esa discusión también se da en México. Es más, se da cuando yo era subsecretario de Educación Básica y Normal. Se da en el contexto del yerno incómodo. Y la suegra fue una de las políticas que se opuso más fuertemente al cierre de las escuelas normales. Y entonces en México se decidió pues profesionalizar a los profesores en la escuela normal. Por eso el cambio de licenciatura. Y que compartiera esa función con la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Ya? Pues muy bien, doctor. Creo que quisiéramos seguir haciendo preguntas, pero ya no queremos abusar de su tiempo y además de que queremos dejar abierta la posibilidad, ¿verdad?, de otra plática, y si no, ya no va a querer asistir si abusamos. Entonces, no sé si hay algún otro comentario de su parte. Pues nada más nos resta agradecerle sinceramente la disposición, el tiempo y todo lo que nos ha compartido de su conocimiento, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amables. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, también los invitamos a la cuarta y última sesión de este ciclo que vamos a tener el 17 de noviembre con la participación de la doctora Olimpia Figueras del Cinvestav. Doctor, también lo invitamos a que nos siga, que nos acompañe en la última sesión y bueno, nuevamente les agradecemos a los presentes su atención y a todos los que nos acompañan vía remota. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias.